Bienvenidos gente a una nueva edición aquí en Freaky Taker. Hoy les traigo el tomo final de Bakemonogatari. 22 tomos ya terminada. Ya hace un mes terminó más o menos, un mes de semanas. Y bueno, yo me había tardado un poquito en conseguirlo porque bueno, había otras cosas que hacer. Compré un escritorio nuevo, compré otras series en Americana que ya estoy subiendo los videos. Así que pasen a verlos para ver novelas en inglés de series que no han traído aquí a México. Pero bueno, nosotros ya las trajimos, ya están reviews ahí. Monster Gear Doctor y La Eminencia en la Sombra, para que vean las ediciones americanas. Y voy a traer otra serie que va a llegar pronto, en manga. Voy a traerla ahí para que estén pendientes. Y invitarlos a ver los demás videos del canal, de characters, de history y demás contenido. Síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal. Bueno, gente, Bakemonogatari número 22. Llegamos al final, al tomo final de esta gran serie. Y bueno, yo qué más encanto que ver dar el último tomo. Y bueno, este no es el último video, este no es el cierre, porque de aquí va a seguir la colección completa. Y nos vamos a meter a las novelas. Vamos a ir a leer las novelas, ahí las tengo ya. Ya están los videos en el canal, pero no las hemos analizado, no las hemos leído completamente. Así que va a haber esos videos para profundizar más en esta obra. Así que bueno, gente, vamos a empezar. Vamos a empezar a develar en esta portada número 22. Araragi Koyomi. Él es el que aparece en la portada para dar el cierre a esta obra. Y bueno, tras superar feroces batallas, Koyomi finalmente asiste a su encuentro prometido con Hitagi. Bajo un cielo lleno de estrellas que parece que pronto caerán. Y viendo a Hitagi transmitir sus sentimientos con todo lo que tiene. Koyomi saborea el momento junto a ella y el manga Bakemonogatari está completo. Como pueden ver, pues es el tomo final. Hay mangas que uno no quiere ver el final. Uno lo espera, pero no quiere verlo. Este es uno de esos mangas que dices tú, quiero ver el final cómo termina, pero al final dices, quiero que dure más. Y este es uno de ellos. Este era ese para mí. Portada del tomo pasado, del 21. Hanekawa Tsubasa, ya con el pelo corto. Y bueno, este arte interior. Por los que sepan quién es ella, felicidades. Ellas dos no salieron. No salieron varios personajes de la historia principal. Una pena. Ya que bueno, eran muy decisivos en la historia. Y en este caso, pues no salen, ¿no? ¿Y qué es lo que continúa en ese tomo final? Bueno, vamos a ser rápidos del tomo 21. Si no lo han visto, ve el video. Pero bueno, Hanekawa Tsubasa se coronó como una reina de las rarezas. Una vampira que está para detener a Araragi. Sanó sus heridas emocionales de algunas partes. Pudo controlar al tigre. Y bueno, pues la gata también estuvo descansando. Y pues tiene la maldición. Todavía mantiene a la gata dentro de ella. Y va a vivir con eso para siempre. Hasta que, bueno, muera. O sea, devorada como aquí nuestra compañera hizo con su primer sirviente, ¿no? Aquí ya Kishota habla. Ya. Esta Hanekawa está toda deprimida, como pueden ver, está toda agitada porque Araragi pues la rechazó. Y la está sufriendo, la está pasando mal. Es buena que está bebida, alcoholizada. Y está aquí quejando, aquí se pone lo de llanto. Curioso. En vez de eso, gata. Le dice, él masajeó tus pechos como debía. Oh, cierto, eso. Bueno, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos suponer ante esa sonrisa sonrojada, pero llena de satisfacción? Es una sonrisa sonrojada, llena de satisfacción. No responde, pero ¿ves? Si el amor es más fuerte que el alcohol, dice. Pero verán a decir verdad ahí con él, a pesar de cómo luce. Quiero saber todos los rumores de él. Y aquí vamos a lo que nos quedamos. La cita de ellos dos. Esta cita, si mal no recuerdo, aunque bueno, a veces, como son muchas temporadas, tengo la imagen un poco así, va y viene. Creo que esto eh, es... Tal vez me equivoque. Creo que es el último capítulo de Bakemonogatari.
Creo que es el último capítulo con Bakemonogatari. Y si no, puede ser por ahí por Monogatari Seasons. Pero tendría que checarlo. Y bueno, aquí es la parte donde ella le cuenta sobre sus emociones, sus sentimientos, lo que sintió cuando este sujeto quiso aprovecharse de ella. Le dice que pues no va a ser tan fácil mostrar sus emociones en el tema del cuerpo. No le va a ser fácil de entregarle su cuerpo a él por ese trauma que tiene. Él le dice que bueno, pues no pasa nada, que puede esperar el tiempo que sea necesario. Y al final pues ella le dice que lo quiere, que le gusta y que el sujeto no tomó los labios de ella, así que le dice pues bésame, ¿no? Podemos empezar por ahí. Y dice así que bésame, Araragi-kun. Y bueno, obviamente que la va a besar, ¿no? Muy bonita, la verdad que toda esta escena es muy bonita. Esto, Panini, debió haberlo puesto a color. ¿Te imaginas ese color así con los colores brillantes del universo? Las estrellas, la noche brillante. Bueno, hubiera estado genial que hubiera estado a color. Pero bueno, como Panini es medio extraño, bueno, igual capaz en Japón tampoco lo pusieron así. Y bueno, aquí en esta portada de Hanekawa, que va a un karaoke después del rechazo. Se van de karaoke, lo invita y bueno, aquí tienen una charla donde ella le dice que se vaya al extranjero, pero antes quiere que Araragi le corte el cabello, le corte las trenzas. Que bueno, esto sucede en Monogatari serie Second Season, en la parte de Gata Blanca, cuando ya conoce al tigre y se le tintea el pelo. Por ahí más o menos es donde ya trae el cabello corto, ¿no? Ahí se podrías cortar mis trenzas. O puedes poner una canción al azar que yo desconozco y por alguna razón quitarme las pantaletas y así puedo cantar viendo la pantalla reflejada en tus ojos, Araragi-kun. Obviamente, pura provocación. ¿Y de cuál eliges? Bueno, ya sabe que va a elegir el querido Araragi. La verdad que es un buen final. Es un final rápido, apurado. Mezclaron todas las tramas al final. Fueron juntando Monogatari Second Season, Kizumonogatari, mezclaron Owari Monogatari, mezclaron Nise Monogatari también. Mezclaron varias cosas aquí en este último tomo así de rápido. Y como por ejemplo el corte de cabello de ella. Este corte luego que se queda con Episode. Se va con Episode. Ella se va de viaje. Aquí les voy a leer el contexto. Dice, aunque bueno, siento que esto haya sido acoso hacia mí, pero que pudieras pedirle a alguien que casi te mató una vez que te cuide mientras viajas, ese corte te queda bastante bien. El periodo del contrato durará hasta que pueda defenderme por mí misma. Puede ser medio año o dentro de 100. Aquí nos dicen que ella sigue siendo la vampira. 100 y la recompensa. Mis pechos, dice. Cualquier cosa que quieras menos mis pechos, porque estos le pertenecen a Araragi-kun. Senyugahara creó un hogar al cual volver para Araragi-kun. Pero por eso yo crearé con antelación un lugar al que Araragi pueda ir cuando salga de ahí. Porque en este mundo existen muchas personas a quienes salvará Araragi-kun. Bueno, eso nos deja ahí algo ahí. Pero bueno, ella se va con Episode a viajar por el mundo, pues a encontrarse, ¿no? Y aquí vemos cómo sigue caminando, se encuentra con Mayoi, el caracol perdido, y ya no la ve. Que es triste, es muy triste que no ven a Mayoi, que está ahí. Se lo sabía hacer, eres Hanekawa, por un momento no te reconocí, que cambia de imagen radical, te es súper adorable. Hanekawa-san, Hanekawa. Y aquí donde dice ella, ya no puede ver a la extraviada yo. Será mejor que volvieras a casa cuanto antes, aún eres una vagabunda. Y aquí Mayoi se alegra, ¿no? Se alegra y se va corriendo. ¿Por qué? Porque ya encontró Hanekawa su camino. Por eso. A partir de hoy da comienzo mi propia historia. Exactamente. Ella ya no está perdida y ya puede continuar. Y bueno, Mayoi va con él
Y aquí nos van a revelar en un panel muy rápido que pues Mayoi va a ser la reina de la... No, la diosa del templo de la ciudad. Aquí nos dice... Aquí nos pone... Dice, después de tantos problemas, ella al fin será elegida como la diosa guardiana de la ciudad Noetsu. En verdad soy genial. Esto es Owari Monogatari. Lo vemos hasta el Owari Monogatari Second Season. El primer capítulo de esa temporada. Donde vemos todo este pedo. Y aquí Araragi pues se da cuenta que no... ¿Cómo se dice? Que ya no ve el caracol. Y bueno, da por entendido que encontró su camino. Eso es lo que nos dicen para Hanekawa. Nos dan un final para Mayoi. Vemos la relación ya de Araragi y Kishot pues ya más solucionada. Araragi va jugando con su apellido todo el camino. Araragi Koyomi Senyugahara, Koyomi Kambaru. Y luego de que es Shinobu Senyugahara. ¿Qué tal? Le dice aquí va poniéndose los apellidos de todas con las que podía casarse, ¿no? Koyomi Senyugahara. Koyomi Tsubasa también lo pone. Por lo que va jugando, ¿no? Que el apellido no le gusta y va poniéndose los apellidos de todas las chicas, todas sus amigas. Todas. Y bueno, al final le dice Senyugahara. Dice, eres una niña adoptada, eso eres, por eso eres la hija de Senyugahara. Y como que se queda así en serio. Y dice, Shinobu, te agüitaste, pensé que no te iba a gustar. Sí, eso sería ser su familiar, ¿no? Que vemos la Shinobu de antes y vemos la diferencia de las dos Shinobus. La que ya es más relajada, ya está más tranquila, se siente en casa, sobre la que quería morir, ¿no? La que buscaba morir. Y bueno, ahora lo que van a ir, esta parte es muy interesante. Todo esta, si no lo han leído, si pueden, leanla, cómprense el manga, se los recomiendo mucho. Y ahora que pues va a tener que en algún momento ella devorar a un rey de las excentricidades. Y bueno, ese es Araragi, ¿no? Y bueno, así yo, dice, moriré al día siguiente. Esta promesa me encanta entre ellos dos. Dice, entonces recordaré que hubo un hombre que llevó orgulloso el nombre de Koyomi Araragi y yo contaré su historia. Me gusta mucho esa parte donde ellos se prometen eternidad hasta que mueran. Y bueno, aquí vemos a la hermana con trama. Esa trama no la tiene tanto, o sea, sí la tiene, pero aquí la resaltan. Y se viene la escena del cepillo de dientes, gente. Los que conozcan la escena del cepillo de dientes, bueno, aquí la tenemos también. No la esperaba. No esperaba esas escenas, pero como que dijeron, vamos a sacar los puntos cruciales. Faltó un punto crucial muy bueno que no sale aquí. Lo voy a hacer un shortcito por ahí para que lo vean. Pero se viene la escena de los lentes con la hermana, que por cierto, en esa escena sí trae falda, sí trae ropa, no trae esta blusa así, pero sí trae falda, ¿no? Y vemos cómo ahí empieza la escena del cepillo de dientes, que esta escena es muy mítica. Cuando la vi yo la primera vez me quedé así de, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace esto? Y creo que mucha gente se quedó con esa idea de qué está pasando aquí, qué está pasando, doctor, qué está pasando. Y bueno, aquí también aparece otra vez. Yo creo que muchos, si no han visto el anime, que bueno, si lees esta serie es porque de alguna forma has interactuado con las Bakemonogataris. Y puedes ver la escena del cepillo de dientes aquí dibujada por uno de los grandes artistas, O'Great, que por cierto, tremendo crack dibujando. Acaba de empezar otra obra, a ver si es igual de interesante como las anteriores, pero sé que el dibujo va a ser una locura y solo me gustaría ir a verla por el dibujo. Aquí vemos cómo ella le dice, está bien, Oni-chan, porque estaba a punto de besarle en el otro. Y bueno, sabemos que llega la hermana. ¿Qué hacen ustedes dos? En estas dos, pues aquí no lo vimos, pero ella es el pájaro inmortal y ella es la abeja, ¿no? La abeja y el pájaro inmortal, o creo que era el gorrión inmortal, pero es el pájaro, es un descendiente inmortal y es una excentricidad, las dos tienen algo de excentricidades. Ella es un sustituto del pájaro inmortal que según entra en el vientre de la madre,
y toma el huevo de ella, por decirlo así. Por algo hay un huevo aquí. Toma el huevo de ella y pues se supone que le roba la identidad, ¿no? Es como si fuera un reencarnado el ave y toma vamos a decir que la reemplaza a la original y se queda el pájaro falso, ¿no? Que es un ave inmortal. Vean, Nisei Monogatari, llamo la historia de los dos. Aquí está la abeja de fuego. Que bueno, que parece que es una policía. También vamos a ver a Nadeko. Aquí en lo que sigue es Nadeko. Que por cierto, Nadeko usa ropa muy, muy llamativa en este capítulo. Van a una alberca y ya se pone un bikini muy chiquito. Aquí está el bikini. Muy polémico el bikini. Y le dice que no le da vergüenza tanta como andar sin el gorrito. Le da más vergüenza quitarse el gorrito que usar esta ropa. Y el Aragi pues queda en shock por lo que está viendo. Y bueno, él le dice ten cuidado porque ella es una serpiente, ¿no? Y bueno, van a reunirse todas para visitar a... Aquí es cuando ella empieza a decir que va a acabar con él. Empiezan las ideas de la serpiente blanca, la diosa de la serpiente, que esto lo vemos en Monogatari Season después del viaje al pasado. Es el algo con el que cierra, el de la serpiente blanca, donde Kaiki Densho muere, según no se sabe. Pero bueno, aquí dice que le da más pena estar sin el gorro que con ropa interior. Luego vamos a ver un duelo de baloncesto entre Araragi y Kanbaru, ¿no? A todo lo que da máximo poder. Pero bueno, Kanbaru es una super deportista. Araragi solo es un humano que se regenera rápido. Y luego pues aquí van a llegar las demás, ¿no? Llega Hanekawa, mete canasta y hacen equipos, ¿no? Creo que es Hanekawa, aquí dice Senju Gahara, hace equipo con Kanbaru, de acuerdo a Ama, digo Hanekawa-san. Todavía le sigue diciendo Ama por lo que le dice en la cuando empieza Gata Tsubasa Blanca, que ella le dice, él le dice, Hanekawa-san, no, ¿cómo le dice? Ah, le dice ella a esta, si no le dices a Haragi no sé qué, no sé qué, la verdad creo que dice, yo le contaré, yo le diré mis verdaderos sentimientos por él. Y ella agarra en eso del Sama, Senjogahara Sama, que es como si estuviera por encima de ella, para que no le diga nada. Y bueno, el plan es gana, al final ganan, las derrotan a las dos. Hanekawa con ellos dos los derrotan. Curiosamente iba perdiendo Araragi y bueno, por Hanekawa ganan, ¿no? Y bueno, se trata del final de ir a Oshino y a despedirlo, ¿no? A ver cómo está, a saludarlo. Pero aquí ya Araragi se da medio cuenta que pues no está. Y ya vemos aquí a Ogi Oshino, se supone que es la sobrina de este Oshino Meme. Y ya luego vamos a ir viendo poco a poco. No sé si debes darte el spoiler o no. Si ya lo viste. Me gustaría que... No sé, me gustaría spoilear, pero no creo que sea lo correcto. Así que te lo voy a dejar así en blanco de quién es Ogi Oshino. Si ya lo sabes, deja tu like o comenta yo sé. Y con eso ya sabemos todos que tú sabes, ¿no? Y bueno, aquí Araragi está teniendo una plática con ella. Y bueno, lo que vamos a ver es que está cayendo. Por cierto, aquí también me hubiera gustado que fuera color. Porque esta escena de aquí se complementa con esta de acá. Y pues aquí no. Son dos hojas por separado. La verdad que Panini al final flaqueó porque esta serie empezó con hojas a color. Entre medios muy bonitas. Y luego de la nada, ¡pum!, desaparecieron. Y ya le vemos aquí que están todas intentando recoger a Araragi. Porque al parecer iba al precipicio. Aquí hay algo muy chistoso que le dice... Ama, no, Han, dice, no permitiré que lastimes al hombre, que se lastime al hombre que ama aunque se trate del suelo. Ama, no, Hanekawa-sama, que este es Senjugahara. No me agarres de ahí, le dice Senjugahara. Agarra de más arriba. Tienes que presionar tus suaves pechos contra mi trasero. O pon tu cara en mi trasero. Puedo soltarte. Lo que dice es esa cosa. Con un demonio. Parece Shinobu y dice, ustedes no pueden hacer nada sin mí y las jala y salen volando. Para salvarlo. Dice, tonta, deja de esconderte por allá. Ahí está Kashikuji.
Y bueno, al parecer dicen ellas que él no estaba hablando con nadie, que él solo se puso a apilar cosas y ya nada más. Y al final concuerdan de que Araragi y Yoshino pues, son simplones y a él le agradecen por la ayuda, porque ayudó a todas. Ella no lo conoce, pero bueno, pues también se vio beneficiada por lo de la Shirahebi. Y bueno, aquí para cerrar, están en un festival de ellos, en la casa embrujada, Araragi el vampiro. Las chicas se sienten atraídos por él y aparece Hitagi Craft como un monstruo para acabarla. Y tenemos a la gata Subasa aquí, misteriosa chica gato. O sea, representando a sus personajes de excentricidades, la gata, el cangrejo, el vampiro. Y vemos cómo aparece la chica esta, que Araragi no puede evitar verla que está trastornada, está mal como las demás. Y bueno, ya sabemos que Araragi es de esos. Y bueno, aquí es como que ya sabemos. Dice, vuelvan pronto, van a ir a ayudarla, a Araragi corriendo. Dice, en otras palabras, esta es la conclusión de Koyomi Araragi, hoy original Nishio Isin. Nunca cambia, Senpai, aquí está Ogi. Ilustraciones de O-Grade. La verdad que me encanta que se vea así, que vaya apareciendo los créditos como en una película, muy buena para hacer un manga. Y ya dice, no cambiarás, y ya quedan poniendo staff. Como si fuera una película el cierre. Hace mucho tiempo en cierta ciudad existía un sujeto llamado Araragi Koyomi. En el anime, Shinobu es la que va narrando esto. Aquí lo vemos. Y entonces en ese momento ese sujeto vive feliz por siempre. ¿Qué quieres conmigo?, me dice la chica. Porque no importa cuán problemático sea, sigo siendo yo. Me dio la impresión de que puedo serte de ayuda, o eso pensé. Y así cierra Bakemonogatari, fin. Así cierra el anime. Luego tenemos un prólogo de el posfacio, Nishio Isin. Y bueno, al final lo great. La verdad que, wow. No, fue un buen final. O sea, yo ya sabía el final del anime. Se supone que la serie cierra así. No sé en las novelas cómo cierre. Yo creo que pues si ese es el final que dieron, pues por ahí ha de estar el final. Tengo que conseguir las tomas finales. La verdad que es muy buena serie. Ya vimos 22 tomos. Al final me quedo feliz, me quedo contento, me quedo satisfecho. Quiero más. Tengo las novelas ahí, así que ahí vamos a buscarlo más. Pero wow. Como adaptación manga yo le diera un premio, porque de la novela a esto es hermoso. La verdad que es muy hermoso. Fue divertido, fue entretenido. El antojo no estuvo de más, estuvo muy bien colocado. Era antojo bueno, no forzado, iba conforme a la situación. Y bueno, gente, Bakemonogatari número 22. Falta el último video y cierre de la serie, que es la colección completa de los 22 tomos, enseñando las portadas y hablando en general de todo. Y bueno, espérenlo. Este tomo final me llevó mucho tiempo porque, bueno, es el final, ¿no? Quería expresarlo bien. Así que, bueno, muchas gracias por ver. Nos estamos viendo en el próximo video. Que estén bien. Y esto fue Bakemonogatari número 22, tomo final. Así que nos vemos hasta la próxima.